Yo estoy fuertemente a favor de la legalización, pero la legalización es un eslabón fundamental de la reflexión sobre la coca. Sin embargo, no resuelve el problema agrario. La coca es el desarrollo alternativo. Bueno, hay que decir que no había coca antes de la entrada del paramilitarismo en esa zona. Destruye las manos, tuerce las manos, le salen lo que llaman popularmente vejigas a uno en las manos y eso en la mañana es suave porque la hoja en la mañana está suave, o sea, mojadita con agua, el sereno de la noche permite que se arranquen las hojas de manera más fácil. Pero después de mediodía, pues que ya la hoja está seca, el sol ha calentado, la hoja se pone mucho más dura y pues es donde más se le destruyen las manos a uno. Hoy vamos a iniciar el segundo episodio de la conversa, que es una conversación con protagonistas de la ruralidad. En el primer episodio hicimos un diálogo muy ágil y muy rico con Gloria Cuartas y Felipe Hartmann, que han estado encabezando, digamos, las políticas de transformación agraria. Y en esta ocasión vamos a hablar con Arnóvis Zapata. Arnóvis Zapata es un líder social muy destacado con una trayectoria muy fuerte. Fue coordinador territorial de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba, presidente nacional de ANSOR, que es la Sociedad Nacional de Zonas de Reserva Campesina, vocero nacional de la COCAM, que es la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola. Fue candidato a la Cámara por la circunscripción especial de paz del sur de Córdoba en las elecciones de 2022 y en este momento es coordinador de la Dirección para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito en Córdoba. Realmente es un líder social, digamos, de una trayectoria impresionante y muy destacado. Entonces, ¿por qué es relevante hablar con Arnóvis y, digamos, desarrollar esta conversación? La primera cuestión que hay que notar es que el gueto social colombiano se extiende también al mundo de los podcasts. Y, digamos, la capa social que participa ahí sigue siendo muy delgadita. Y hay que ampliarla, digamos, un propósito programático del observatorio es ampliarla. Hay que recordar, digamos que, y esa es la segunda naturaleza de la relevancia, los líderes sociales que están bajo una presión brutal, incluyendo también una presión homicida brutal, que no ha cejado, tiene un conocimiento específico muy articulado que es necesario oír. Pero además, y esa es la tercera razón de la relevancia, Colombia enfrenta un problema realmente central que también tiene una dimensión agraria fundamental que rara vez se destaca, que es el de la economía cocalera. Y aquí hay cuestiones que también tienen que ver con la coyuntura, porque en el mes de septiembre es bien posible que salga la certificación que emite Estados Unidos sobre Colombia y algunos dicen que es probable que el país termine siendo desertificado. Ese mecanismo yo creo que hay que empezar a ponerlo en cuestión, a pesar de que el país parece estar dispuesto a aceptarlo. Pero en todo caso, a raíz, digamos, de la cuestión de la certificación, hemos visto aumentar, digamos, una cacofonía, unas voces que piden, digamos, que la hacen barra a la desertificación del país y piden volver a las fumigaciones aéreas que tienen una dimensión tanto de inhumana como de estúpida realmente. Y hay múltiples argumentos contra eso. Y ahora en un momento lo vamos a ver, pero realmente esas fumigaciones, esa presencia del Estado por medio de la aspersión ha generado unos costos humanos, económicos, sociales y ha minado la presencia del Estado en los territorios de una manera fundamental. Y es bueno, de la misma manera que cuando se habla de una política pública, por ejemplo, cuando se afectan los usuarios, se incide en la política de salud, entonces se habla con las organizaciones de usuarios de la salud. Cuando se piensa en política industrial se habla con los industriales, etcétera, etcétera. Pues
lo elemental es que cuando se habla del problema de la economía cocalera, un protagonista de ese diálogo a quien nadie consulta y sistemáticamente excluye, sean los cultivadores mismos. Obviamente la voz de Arnóvis, que es muy altamente cualificada, sin embargo, pues es una voz entre varios liderazgos sociales. Hay muchas voces ahí con diferentes énfasis, diferentes posiciones. Y yo creo que en esa pluralidad hay una fuerza específica de las visiones agrarias de los liderazgos sociales. Y por consiguiente, digamos, ver esa voz no quiere decir absolutizarla, pero sí estar dispuestos a aprender de ella y entender lo que significa el mundo agrario cocalero en el contexto de las transformaciones que está viviendo el país. Entonces, ¿de qué habla esa voz? Naturalmente, pues en el momento vamos a hablar de Arnóvis, así que no vale la pena repetirlo. Juan Ramón Jiménez decía que si uno tenía enfrente una flor y el poema sobre la flor, una de las dos sobraba. Entonces no voy a repetir lo que, ni tratar de sintetizar lo que dice Arnóvis, que además lo dice con bastante claridad. Pero sí quisiera destacar un par de elementos que aparecen en su narrativa y que complementan cuestiones que ha desarrollado el observatorio y sus trabajos de investigación. Entonces, la primera cuestión son los niveles extraordinarios de violencia y de riesgo que sufre en Colombia la acción colectiva desde abajo, y en particular en el mundo rural. Con cuentas parciales y mal hechas, etcétera, este año en todo caso han sido asesinados más de 150 líderes sociales y es una tragedia en curso. Y lo que a uno le sorprende es que a pesar de esos niveles de violencia y de riesgo se siga produciendo esa acción transformadora que es absolutamente fundamental para cualquier noción de desarrollo sano en el país. La segunda cuestión, y es, digamos, en la que quiero hacer más énfasis, es el problema específicamente agrario que implica la coca para el país. Porque, digamos, en los debates a los cultivos de uso ilícito, en realidad, creo que ese es un eufemismo. Lo que son ilícitos son los cultivos y son los que han sido objeto de un ataque extraordinario, junto con el campesinado, de un ataque extraordinariamente violento, absolutamente brutal y muy específico de Colombia, como ahorita les voy a recordar. Pero, digamos, en esos debates alrededor de la coca, entonces hay como la gran disyuntiva es legalización o no legalización. Y lo que les quiero recordar, y una vez más, hablando, digamos, apoyándome mucho en las investigaciones del observatorio, que ustedes pueden encontrar en la página con todos los datos ahí, incluyendo bases de datos que pueden ser consultadas. Esa disyuntiva, yo estoy fuertemente a favor de la legalización, pero digamos en esa disyuntiva se olvida la dimensión específica agraria de la coca, hablando de la producción cocalera para el mercado. Naturalmente hay un porcentaje que va, digamos, para uso ancestral, etcétera, pero ese porcentaje en nuestro país es relativamente pequeño. Estamos hablando de la producción cocalera para el mercado global. Y lo que uno se encuentra es que así como digamos que la coca por una parte produce grandes males sociales, se puede hacer una numeración rápida, la brusca monetización de la economía agraria, plenamente desregulada, entonces eso puede generar muchos descontroles sociales, captura del territorio por parte de actores armados ilegales, fracturas dentro de distintos sectores agrarios. Pero por otra parte, la coca produce muchos bienes sociales muy, muy importantes. Y también la lista aquí es larga. En primer lugar, una prosperidad modesta. Ningún cultivador con 1, 2, 3, 4, 5 hectáreas de coca se va a enriquecer. Pero esa prosperidad relativa le permite a los campesinos ahorrar. Nosotros hemos hecho encuestas en territorios respaldadas por trabajo cualitativo y observación directa.
digamos, existe el lugar común de que todo se gasta en trago y en prostitutas. Ese lugar común tiene tanto de largo como de ancho, como nos lo recuerda Arnaud, ustedes ya lo escucharán. Eso es típico, digamos, de distintas economías agrarias, no solo en Colombia, sino en el mundo, economías agrarias de frontera. Me acuerdo muy bien de un texto de Eric Hobsbawm en donde habla de los campesinos en Guerrero y dice que, digamos, en ese estado mexicano los hombres preferían comprar revólveres a comprar aparatos de radio porque se sentían mejor. Entonces, claro, con esa monetización desregulada de la economía agraria hay un tema. En segundo lugar, es una economía campesina vinculada a un mercado global dinámico, lo que le da capacidad de sostenimiento a los campesinos en el territorio mientras no sean atacados virulentemente por el Estado. Le da viabilidad a las economías en regiones en donde no hay carreteras. Es una economía campesina relativamente equitativa, por lo menos en relación con buena parte del sector legal. Yo me di el Gini ahí en esos trabajos. El Gini del mundo cocalero, digamos, para estándares colombianos es bastante decente. Y además mantiene un uso muy intensivo de mano de obra. La coca tiene 3, 4 cosechas al año y digamos, se apoya mucho en trabajo manual, hay obreros temporales, y eso no solamente sube los salarios en la región, sino que además genera efectos de desparrame positivos sobre esos trabajadores y también sobre el comercio de la región. Y parte de esos efectos económicos ha sido corroborado por trabajos no solamente del observatorio, sino de otros. Hay un trabajo reciente magnífico de CCD en donde muestran que efectivamente ese efecto de prosperidad relativa es tangible. Entonces lo que, digamos, le ha quedado difícil de entender, pero es absolutamente fundamental para pensar las políticas públicas alrededor de la coca, es que las fuentes tanto de los males sociales que genera ella, como de los bienes sociales que genera, es la ilegalidad. Para poner un ejemplo, esa distribución relativamente equitativa de la tierra, que además tengo que agregar, hay una cierta fluidez que le permite a los trabajadores, a los llamados raspachinos, es decir, los jornaleros agrícolas de la coca, tener acceso relativamente fluido a la tierra. Esto es producto en buena parte del hecho de que en el mundo cocalero la cosecha es mucho más importante que la tierra y además existe esta inestabilidad y de pronto la pulsión de que si ya se ha comprado tierra en un lugar más seguro y menos expuesto a ataques, pues entonces se puede ceder esa tierra a amigos, a familiares, a redes de apoyo. La experiencia ya parcial, naturalmente esto necesitaría un trabajo sistemático, pero por ejemplo con la marihuana legal muestra que hay tendencias concentradoras muy fuertes o sugiere que hay concentradores muy fuertes, tendencias concentradoras muy fuertes. Y por consiguiente, aunque la legalización es un eslabón fundamental de la reflexión sobre la coca, sin embargo no resuelve el problema agrario. Porque es que fíjense que la coca, mucho más que la gasolina del conflicto, es el espejo oscuro en el que se reflejan las limitaciones y los horrores del sector legal, que no ha podido proveer opciones a la economía campesina familiar, y en ese sentido, digamos, hay un parecido real con el café, en donde la concentración brutal de la tierra llevó a los campesinos a las montañas, a las tierras escarpadas, en este caso pues al bosque húmedo tropical, etc. Y al conectarse con un mercado global lograron mantenerse en el territorio. Y en ese sentido, digamos, la coca, se habla mucho en Colombia del desarrollo alternativo, etc. La coca es el desarrollo alternativo de Colombia.
Y la pregunta, junto con la de la legalización, que obviamente es absolutamente fundamental, es cómo logramos un desarrollo alternativo legal que absorba las lecciones positivas de la coca y los bienes sociales generados por la coca, que no genere esas dinámicas concentradoras bruscas, que permita que el campesinado como tal se mantenga en el territorio y que por otra parte evite los males sociales generados por la ilegalidad. Y aquí, digamos, quisiera referirme al tema de la aspersión aérea, que se ha puesto de moda como símbolo de firmeza, prometer que se va a regresar a la aspersión aérea. Y eso realmente no es firmeza, sino primero es cobardía, prometer que se va a regar con veneno a familias enteras, a mujeres y niños. Y por otra parte es inhumanidad y brutalidad. Y lo digo con plena certeza que estas son palabras fuertes y a mí no me gustan las expresiones fuertes, pero en este caso toca utilizarlas. Entonces aquí hay dos recordatorios que toca hacer. En primer lugar, estamos hablando de un problema social gigantesco que ya dura 50, 60 años en Colombia, desde finales de la década del 70, y en los trabajos también del observatorio tenemos una declaración del procurador de esa época. Estaba comenzando el gobierno de Turbay, 1978, y hicieron como una visita por avioneta por la Sierra Nevada, etc. Y el procurador decía que mínimo había un panorama de 70.000 familias involucradas en la bonanza marimbera, la bonanza de la marihuana en esa época. Y desde entonces hasta hoy tenemos un campesinado ilegalizado, ilícito, como dijo en algún artículo famoso el colega William Ramírez. Y la pregunta es, ¿qué tratamiento recibió? Un tratamiento absolutamente brutal de enemigo armado. Y no quiero ni hablar de los efectos humanitarios que tiene eso. Parte de ellos los cubre la Comisión de la Verdad, si no me equivoco. De hecho, recomienda hacer una comisión específica sobre los efectos de esa política contra las drogas. Pero aparte de ello, en el contexto del conflicto armado, y todo esto tiene explicaciones de por qué se produjo, pero en el contexto del conflicto armado lo que hizo fue atizar las llamas de la guerra, deslegitimando y minando al Estado. Y por eso el discurso contra la fumigación no es solamente un discurso como lo tratan de pintar, de liberales blandos con corazón sangrante. Es un discurso simplemente de viabilidad del Estado colombiano en una situación internacional cada vez más complicada. Aquí yo les quiero dar un ejemplo que siempre me llamó mucho la atención, que es el de Fujimori, que no era ni una paloma de corazón sangrante, y pues era un personaje profundamente antidemocrático. Y digamos, Fujimori creó toda una serie de entusiasmos en Colombia porque efectivamente pudo haber bajado el número de hectáreas sembradas. En Colombia se atribuía eso a la interdicción aérea, que digamos fue una política que efectivamente tuvo muy buenos efectos en su momento. Y entonces hicieron, aquí no voy a dar la cita concreta porque no quiero que la conversa se nos convierta en una casa de citas, pero invitaron a funcionarios fujimoristas a sendos seminarios en Colombia para aplaudir esa política de interdicción, perdón. Y lo que todos ellos dijeron fue: no, la interdicción era un eslabón del diseño, el fundamental era la legalización del campesinado y que el Estado llegara a un acuerdo con el campesinado. Mire, les voy a dar una cita de un personaje, les voy a leer una de las declaraciones de uno de esos personajes. Compartimos la ganancia de las producciones. Si hubiéramos insistido en mantener penalizados a los cultivadores de coca,
la vinculación narcoterrorista, pues que era un lenguaje muy parecido que ellos utilizaban, que se utiliza aquí, se hubiera agravado aún más. A finales de 1991 despenalizamos a los agricultores y 3 años después no teníamos el terrorismo, una guerra muy profunda con Sendero Luminoso, y tampoco teníamos narcos. De las 200.000 hectáreas que llegamos a tener en ese momento estaban activas 30.000. La interdicción ayudó muchísimo, pero lo definitivo fue la despenalización del cultivo. Esa era la lección que mandaban los funcionarios fujimoristas a los grandes demócratas colombianos que estaban emperrados en seguir regando con veneno a sus conciudadanos. Y fíjense que este tipo de experiencias y este tipo de debates nos obliga a preguntarnos en serio por opciones de reforma e incorporación social que funcionen. Claramente el PENIS no lo ha hecho, claramente las propuestas de desarrollo alternativo no han arrancado en Colombia precisamente por esas trayectorias agrarias de las que yo les hablaba. Entonces los invito muy entusiastamente a escuchar a Arnovi Zapata, este líder social con una experiencia tan poderosa, y también a consultar las investigaciones que muchos colegas han hecho sobre avances sociales, transformaciones sociales, complejidad de las transformaciones sociales en el mundo cocalero, y también datos concretos, bases de datos, etcétera, que ustedes pueden encontrar en la página web del observatorio. Gracias. Bueno, iniciamos nuestra segunda conversa, y en esta ocasión vamos a hablar con Arnovi Zapata, un líder de una larga trayectoria que creo que tiene mucho que enseñarle al país, y mucho para simplemente conversar con distintas perspectivas sobre el campo colombiano y sobre las políticas públicas que salieron del acuerdo de paz. Entonces, Arnovis, la primera pregunta que le haría es que, digamos, hablemos un poco de usted. Eh, ¿Dónde pasa usted su infancia? ¿Cómo, cómo descubre usted la organización social? Bueno, yo soy, digamos que hijo de campesinos. Mi vida la viví en mi niñez y juventud entre un corregimiento que se llama Juan José, del municipio de Puerto Libertador en Córdoba, exactamente en una vereda que se llama Bocas de Río Sucio. Y pues también estuve en otro municipio donde mis papás se trasladaron eh, un tiempo, que fue un municipio del Bagre, Antioquia, que se llama Puerto López. Y digamos que ahí transcurrió como mi infancia. Luego nos regresamos nuevamente ya en mi adolescencia al corregimiento de Juan José, donde son, digamos, nativos mis papás. Provengo de una familia, digamos, de colonos de allí, de límites con Tuango, Antioquia, digamos, entre ese cañón que llaman Río Sucio por el lado de Juan José. Y mi familia digamos que estuvo allí en una vereda Bocas de Río Sucio mucho tiempo. Mi abuelo, toda mi familia vivía como en ese sector. Allí ya, luego de eso, bueno, estudié en la institución educativa Santa Teresita de Juan José. Y como en el 2002 más o menos, eh, pues salimos desplazados de allí de Juan José para Montelíbano, donde terminé pues el bachillerato. Digamos que nosotros tuvimos, eh, digamos, una situación de violencia bastante compleja. Asesinaron a mis dos hermanos en el ¿Podemos corregimiento. hablar un poco de eso, de ese episodio, del asesinato de sus hermanos y el desplazamiento? ¿En qué contexto fue? Bueno, nosotros nosotros nos habíamos ido, pues mi papá nos había llevado pequeños para el municipio de Puerto López, Antioquia, en el Bagre.
Y luego por allá en el 97 regresamos al corregimiento de Juan José, ya nosotros éramos adolescentes. Y pues vivíamos allí desde el 98, se desató todo esto de la guerra, de la entrada del paramilitarismo a esa zona, los desplazamientos que hubieron en esa región. Básicamente todo lo que era Nuevo Paramillo, al entrar las autodefensas que se desmovilizaron, las Autodefensas Unidas de Colombia, salieron desplazados. Nosotros también nos tocó desplazarnos como en el 2000, sí, como en el 2000 más o menos, 1999. Y pues nos tocó dejar la finca también y nos radicamos ahí en el corregimiento de Juan José. ¿Cuál, Luego, cuál, cuál fue la razón del asesinato de sus hermanos? bueno, luego de ese desplazamiento nosotros radicamos en Juan José y pues mis hermanos, cuando ya bueno, hay que decir que no había coca antes de la entrada del paramilitarismo en esa zona. Y luego de la entrada del paramilitarismo, que ya se normalizó un poco, que ya ellos estaban allí en esa zona, introdujeron pues el tema de la coca allí a ese sector. Pues mis hermanos también sembraron cultivos de coca luego que regresamos a la finca, establecieron allí, digamos, se establecieron con esa economía allí en esa zona. Y luego de eso, pues en el 2001, 2002, al uno lo asesinaron supuestamente porque era colaborador sí, de las guerrillas en ese momento. Y lo acusaron precisamente o sea, buscaron la excusa de una situación de un problema que tuvo con una persona de allí del corregimiento de Juan José, pues para asesinarlo, supuestamente para poner orden en el corregimiento. Y a mi otro hermano lo mataron un año después, a mi hermano mayor. Ese que se asesinaron primero era eh, el antepenúltimo de la familia. Tenía 17 años cuando lo asesinaron. Y luego asesinaron al mayor un año después, que incluso es un poco complicada la situación porque al uno lo asesinan las autodefensas y al otro lo asesinan milicianos de la guerrilla de la FARC, de Frente 18. Lo asesinan luego, después, supuestamente porque, bueno, él se había ido después de la muerte de mi hermano para el lado de Tierra Alta. Entonces, como en Tierra Alta había bastante presencia de autodefensas, cuando regresó, entonces lo acusaron de haber estado involucrado Cómplice, sí. sí, que si se fue para Tierra Alta era porque andaba por allí con los paramilitares. Y pues a él lo asesinaron milicianos de Frente 18. Luego nos enteramos que había sido una decisión supuestamente errónea. Pues el otro grupo también había dicho lo mismo, o sea que siempre se excusaban en que las habían embarrado, que no debió ser así. Sin embargo, digamos que nosotros, mis papás al ver que nosotros, bueno, ya nosotros estábamos grandes y ya nos habían asesinado dos hermanos, y los otros hermanos que quedábamos, mi papá sintió la necesidad de sacarnos de allá porque habían dos grupos armados en la zona, nosotros ya los dos grupos armados nos habían matado familiares y pues decidió sacarnos de allá, pues también como evitando que nosotros fuéramos a tomar alguna mala decisión de irnos para alguno de los actores armados, eh, porque obviamente para uno adolescente donde uno considera que la vida está, digamos que uno puede hacer de todo, pues cualquier decisión hubiese podido tomar uno en ese momento. Entonces nos decidió sacar de allá para que termináramos de estudiar y pues nos radicamos en el municipio de Montelíbano, en casco urbano, donde terminamos el bachillerato. Digamos que la razón fue, digamos, un tema de salirnos para protegernos también a nosotros. Ya mi papá decía, si ya me mataron dos hijos, pues los otros también están grandes y pues también como adolescentes impulsivos podíamos cometer algún tipo de error allí o podíamos ingresar a algún grupo armado o cualquier cosa que se veía ahí Quedan en el... expuestos. Sí, eso fue ese episodio, digamos, allí que vivimos, que nos tocó venirnos de ahí del corregimiento de Juan José. Luego regresamos, eh,
ya grandes ya, después de haber terminado el bachillerato. Incluso yo estuve intentando estudiar digamos, como 2 semestres en la Pontificia Bolivariana, que me había ganado una beca por el tema de las pruebas de IF, pero no pude continuar por situaciones pues de dificultades económicas en la familia. Y pues nos regresamos a raspar coca, que era lo que hacíamos, pues lo que hacía yo en su momento. No había como otras formas allí, y era lo que sabía hacer desde que estaba como en esa zona de Juan José. Y pues nos regresamos a raspar coca, y ahí nos fuimos para la finca. ¿Qué tal? ¿Cómo es el trabajo de un raspador de coca? Bueno, básicamente una persona que trabaja raspando coca, pues se tiene que levantar madrugada, obviamente, 5 de la mañana, porque necesita irse para el tajo que uno le llama, que es donde está el cultivo. Básicamente de las 6 de la mañana ya tiene que estar allí. Luego viene a desayunar tipo 8 de la mañana, cuando ya ha trabajado, digamos, 2 horas, 3 horas, viene a desayunar. Puede ser tipo 8, 9 de la mañana. Tiene que traer la cantidad de hoja que cogió. Por ejemplo, si una persona pues raspa coca, se coge 3 arrobas, 4 arrobas en la mañana, dependiendo cómo esté el cultivo, pues le toca cargar esa hoja hacia la caleta. Luego de eso, pues tiene que volver, obviamente, pues que desayuna a seguir raspando hasta las 12 del día, que llega nuevamente, y nuevamente tiene que llega a almorzar nuevamente a la caleta, si no lleva el almuerzo. La caleta es lo que llaman chongo en otros lados. Nosotros acá le decíamos caleta, o por otros lados le dicen laboratorio, porque eso de laboratorio realmente no es que tenga mucha cosa. Pero es una caleta, una casa dentro del monte de plástico, donde se procesa, se trabaja la hoja, como le llaman. Pues regresa allí, lleva la hoja, va a almorzar. Si al patrón le hace falta hoja para completar la echada que le llaman, o sea, para llenar las canecas que tenga, para quemar la hoja de coca con gasolina, deben regresar otra vez, 2, 3 horas, dependiendo lo que se necesite. Hay partes donde dejan que uno trabaje todo el día, pero por lo regular uno no aguanta todo el día en un ¿Por qué, trabajo de... Arnovis? ¿Por qué? Porque hay mucha gente en la ciudad que dice que eso es dinero fácil. Bueno, la vaina es que raspar coca, aparte de que es un esfuerzo físico bastante complejo, porque todo el día tienes que estar moviendo las manos. Es como cuando la gente de la ciudad va a un gimnasio y demora todo el día alzando pesas. Bueno, básicamente de esa manera, solo que está jalando una mata todo el día de manera rápida. O sea, los músculos tienes que utilizarlos todo el día. Aparte tienes que cargar un saco colgado en la cintura, o una lona jalándola por una loma, por una pendiente bien grande, e incluso amarrándola de los palos para que no se devuelva. Aparte de eso, tienes que cargar eh, en la mañana hasta 3, 4 arrobas de hoja, que esos son eh, 70, 80 kilos, que los tienes que cargar al hombro, porque no te ponen nada para cargar. Así, trayectos de media hora, 1 hora, incluso a veces hasta 2 horas subiendo lomas, que le llaman. Y fuera de eso, bueno, eso lo pesas y luego vas a desayunar. O sea, nomás imagínense en la primera jornada, uno a las 8 de la mañana sin desayunar, cargando 3 arrobas de hoja por una pendiente. Y obviamente utilizas las manos simplemente enrolladas con unas tiras, eh, un, una prenda rasgar, es como rasgar una prenda de una cortina y amarrársela en el dedo. Pues obviamente se le envejigan los dedos a uno, o sea, le salen, como digo, Muchos trabajadores de la coca me han dicho que destruye mucho las manos. sí, claro, destruye las manos, tuerce las manos, le salen lo que llaman popularmente vejigas a uno en las manos, y eso en la mañana es suave, porque la hoja en la mañana está suave, o sea, mojadita con agua, el sereno de la noche permite que se arranquen las hojas de manera más fácil. Pero después de mediodía, pues que ya la hoja está seca, el sol ha calentado, la hoja se pone mucho más dura,
y pues es donde más se le destruyen las manos a uno. Y entonces pues uno tiene que descansar para poder iniciar jornada al otro día porque no hay modo de uno aguantar eh, todo el tiempo. A veces, claro, uno hace los sacrificios pues para que le salga el día bueno porque aparte no le pagan el día uno sino lo que uno se gane. Por ejemplo, hay raspachines o personas que raspan que son muy buenos, que pueden incluso tener 10 arrobas de hoja al mediodía cogidas. Todas esas 10 arrobas de hoja las tienen que cargar eh, y, y pueden ganarse, incluso en este momento, yo hace rato no raspo, pero debe estar como a 7.000, 8.000 pesos la arroba. O sea, se están ganando 80.000 pesos al día, que si tú multiplicas hecho por 3, eso no te va a dar ni siquiera un sueldo un poquito más del mínimo a alguien que le vaya bien, pero hay gente, por ejemplo, que no tiene esa dicha de tener la misma habilidad y puede que en el día solo se coja o pueda en todo el día coger solo 5 arrobas de hoja, lo mismo que la mitad de lo que cogía el otro. Y Entonces, eso, contra muchos lugares comunes, haciendo las cuentas, un excelente trabajador de coca se gana 2 salarios mínimos con un sí, esfuerzo físico gigantesco, lo pero la mayoría no. tiene que ser muy bueno raspando y aparte de eso tiene que diario estar en tajos buenos, o sea, hay tajos malísimos donde uno no logra cogerse esa cantidad y ¿Qué es tendría un que tajo, trabajar. Arnauis? Un tajo es el lote de coca Eso, y tiene perfecto. uno que, aparte de eso, tiene que, eh, ¿cómo le digo? Empacar la hoja, tiene uno que cargarla, o sea, hay otras labores más allá de solo cogerla. Aparte tiene que irse para la caleta a revolver junto con los que llaman caleteros, químicos, o como se quiera llamar en diferentes partes. Pero si ustedes ven eso, tendría que trabajar todo el mes completo y muy pocas veces, pues en la zona donde yo estuve nunca habían como raspas tan largas, siempre lo máximo eran 20 días. Uno en 20 días estaba ganando, por así decirlo, 2 millones de pesos, porque el que era Como el bueno, equivalente para hoy, digamos. sí. Sí, el equivalente. Eh, Cuando yo dejé de raspar, todavía está la arroba de hoja a 6.000, a 5.000 pesos. Entonces, eso ya hace usted, rato. usted era un trabajador. ¿Cuál era la situación de los campesinos que contrataban a esos trabajadores? ¿Tenían grandes hectáreas? ¿Eran propiedades pequeñas? ¿Cómo era la cuestión? Bueno, en la zona donde yo trabajé por la Caucana, que eso es Antioquia, estuve trabajando en Córdoba, por Río Sucio. Eh, pues básicamente el coquero grande tenía que 10 hectáreas de coca, 5 hectáreas de coca máximo, el coquero grande. Luego habían otros que tenían 1, 2, 3 hectáreas de coca, pero sí habían unos que oscilaban entre 10 hectáreas, pero digamos que era la mínima cantidad de gente. El resto eran 2 hectáreas. Lo más, digamos, lo común era tener 3 hectáreas de coca. No era como muy común que hubiese alguien con 10. De ahí hacia arriba no vi, digamos que ¿Cómo, coca con esa cantidad de hectáreas. Y cómo cambió? Ah, perdón, siga. ¿Y cómo es que? Y pues el promedio donde más vi yo que cogían hoja era 1.000 arrobas de hoja, por ejemplo, los que tenían 10 hectáreas. De resto eran 200 arrobas, 150, 300 arrobas de hoja. Eh, y Mil eso, pues, hectáreas para que se orienten según las cuentas que nos ha hecho Arnauis, son como 7 millones de pesos, que no es una gran fortuna, digamos, es cómodo, pero no es una gran fortuna, ¿no? no, y aparte de eso, pues eso es, digamos que lo que da la base de coca, pero aparte de ahí hay que pagar gastos y todo lo demás. Un cocalero, digamos, en promedio que tenga 3 hectáreas de coca, que es como el promedio, mensualmente le estará quedando libres como 3 millones de pesos, libres de todo, más o menos. Y por lo regular siempre vive al crédito. O sea, para poder irse a trabajar otra vez, tiene que volver a endeudarse y así sucesivamente. Es más que todo es una moneda de cambio. Y digamos que esa es la razón por la que a veces dicen, pero si tienen coca, ¿por qué no ahorran? La vaina es que la gente
vive al crédito, y cuando suceden situaciones como que erradicaron el cultivo, que fumigaron el cultivo de coca, pues esa gente queda en las tablas. Entonces tienen que vender lo poquito que iban consiguiendo con los 3 millones de pesos que les quedaban, pues tienen que venderlo para pagar los créditos y empezar de nuevo. Pero eso Entonces, le iba por a eso preguntar, Arnovis. Mucha gente dice, no, es que los cocaleros se gastan todo en trago, en prostitutas, etcétera. ¿Qué tan cierto y tan falso es eso? bueno, no hay que negar que efectivamente en esas zonas existe una degradación bastante importante digamos que de la sociedad, en términos de que como se tiene la idea de que allí la gente vive con plata, o sea, vive el crédito, tiene con qué responder, eh, pues hay mucha cantina, hay mucho bebedero de licor, pero también hay sitios de prostitución, abunda, digamos, que ese tipo de cosas. Sin embargo, pues yo creo que es lo normal, que se vive en otras zonas donde no hay coca también. Pues yo conozco sitios acá en Córdoba donde incluso viven de hacer un sombrero o el piao, o viven de hacer manillas, y uno los ve tomando todos los días. Entonces creo que es más allá la cultura, pero no es un tema exclusivo de los cultivadores de coca. Y no es que se gasten todo, pues también hay cultivadores de coca que han logrado con eso comprar sus vaquitas, organizar su finca, mantener a sus hijos en la universidad. Incluso la mayoría de los cultivadores de coca que yo conozco, en su buena racha, lograron darle estudios universitarios a sus hijos. Se quedaron sin nada luego de que les erradicaron la coca, sí, pero igual sus hijos quedaron siendo profesionales, y en este momento tienen, digamos, un nivel académico que les permite acceder a otro tipo de empleos, y no están siendo cocaleros. Entonces yo Claro. creo que no es tanto el tema de si hay coco o no. Yo creo que es la cultura del campesino en esta zona, y yo creo que en todo el país. Yo creo que el tema, independientemente en las zonas cafeteras, pues también se ve el tema de la prostitución, también se ve el tema de que los que, pues en Ituango, por ejemplo, tú llegas a Ituango, en Ituango manda el tema del café. Tú llegas a cualquier corregimiento de Ituango y lo primero que ves son cantinas, lo primero que ves son burdeles, como les llaman. O sea, no es un tema exclusivo donde hay cultivadores de coca. Creo que es más bien una cultura de los territorios campesinos, que es lo que no se ha explorado muy bien, y no es la culpa de si hay coco o no, porque cualquier entrada de dinero, así sea lícita, pues va a generar allí que la gente salga a tomar. Sin embargo, sí es cierto que se bebe mucho, que los cultivadores de coca bajan, como se demoran 20, 30 días en el monte, bajan, pues ahí se beben sus tragos, y así sucesivamente. Arnovis, Pero hay ¿en algunos que qué, también ahorran. digamos, hablando de eso, de esas similitudes y esas diferencias, ¿usted en qué siente que la coca cambió a los campesinos, para bien y para mal, en las dos direcciones? ¿Qué evaluación hace usted de la coca? Bueno, yo creo que mm, lastimosamente la coca viene asociada eh, a un actor armado que controla el negocio en el territorio. Yo creo que en eso cambia la coca o ese tipo de cultivo a la gente, y cambia, digamos, que el territorio como tal. ¿Por qué? Porque llega a depender de las voluntades de un actor armado irregular, llega mucho a depender digamos, que de esa voluntad de si el actor armado quiere o no continuar con el negocio. Entonces digamos que la coca trajo, no digamos que trajo la violencia, porque la violencia existía antes de la coca, pero agudizó mucho más el control de esos territorios por pelearse en la coca. Digamos que agudizó más la confrontación armada, agudizó más los problemas, los actores armados monopolizando el tema del cultivo de la coca, eh, pues llegaron a matar más gente, porque obviamente les trajo más problemas de seguridad a la gente como tal, porque era una razón más por qué el actor armado colocaba un control. Entonces, por ejemplo, antes no mataban a nadie porque pirateaba, como le llaman popularmente, un kilo de base de coca.
Que era Eh, venderla a alguien distinto del que ellos querían, de los eso, autorizados. piratear es venderle a otra persona que no sea parte del actor armado, que no sea el autorizado por el actor armado para comprar la base de coca. Y eso, pues, en los actores armados tiene una pena de muerte como tal. Y actualmente, en algunos actores armados que son un poco más flexibles con el asunto, incluso están aplicando un asunto que se llama secuestro express, que es donde o que comete, digamos, la falta contra ellos y hasta que los familiares no les paguen la multa que ellos piden, no sueltan a la persona que se llevaron. Eso es una práctica actual, no los asesinan, pero sí básicamente los dejan sin nada con qué subsistir, porque tienen incluso a veces que vender hasta las casas. Ese tipo de cosas viene asociado a la coca. Eh, Obviamente la coca, ventaja como tal, es que se convirtió básicamente en lo que le genera una economía a la gente, lastimosamente. No es que la gente esté amañada con el cultivo de coca tampoco, porque como te dije, eso trae muchos problemas asociados que dificultan la convivencia de las personas en el territorio. Si bien la gente genera con eso una economía, también tiene claro que efectivamente esa economía le trae todas esas situaciones y que ha muerto mucha gente luego de que entró la coca al territorio por múltiples situaciones. Pero la coca, lastimosamente en esa zona, tiene unas garantías que otros productos no tienen o que otro tipo de cultivos no tienen o que otra economía no tiene. Por ejemplo, si comparamos la coca con las actividades mineras que se vienen presentando en la zona, mientras la coca puede emplear básicamente a todos los campesinos analfabetas o que no tienen ningún tipo de profesión en las zonas rurales, básicamente una empresa minera que entre a una zona, como está sucediendo en Tierra Adentro ahorita, solo pueden emplear en mano de obra no calificada como el 5% de esas personas que entran allí. Y a la otra gente pues no tiene posibilidades de trabajar en la empresa. Y luego cuando esa empresa ya se queda en el territorio o genera una estabilidad, pues obviamente esa mano de obra no calificada no la va a necesitar. En cambio, la O coca es un empleador impresionante. sí, claro. En cambio, la coca emplea incluso desde muchachos estudiando, como fue mi caso. Yo estudiaba en el bachillerato en el corregimiento de Juan José. No abandoné mis estudios, pero en vacaciones, lo que era el mes de junio, que uno salía a vacaciones, pues me iba a raspar coca y con eso sobrevivía. Con lo poco que me ganaba me ayudaba para yo ayudarle a mis papás y para llevarlo del descanso y para comprar los útiles de ese otro medio año. Entonces, digamos que y eso no se puede hacer en otro lado, porque en otro lado cuando le dan trabajo a uno solo en vacaciones y ya pare de contar. Eso no sucede. Pero la coca es Sí, un empleador. Entonces esas son las cosas como, bueno, y aparte de eso, otra cosa que tiene de ventaja la coca, que ya lo hemos visto muchas veces, es que mientras un campesino en su predio puede tener 2 hectáreas de coca y vivir de eso, de las 2 hectáreas de coca, obviamente 2 hectáreas de coca pueden estar dando entre 150 a 200 arrobas de hoja, por así decirlo, bien mantenido. Eh, digamos que eso se reduce o sea, no tienen que pagar para sacar el producto a venderlo afuera y contratar mulas ni tener carros para eso. Allá mismo lo pueden transformar y convertirlo en 3 kilos de base de coca que lo pueden cargar en una mochila. Eso genera, porque se digamos, lo compran en el sitio. y además se lo compran allí mismo cerquita. Y él puede volver a cultivar. Además de eso, él puede volver a trabajar. Aparte de eso, la comercialización es buena y obviamente eso genera créditos en esos territorios, pues y el que tiene coca le pían sin necesidad de que si tenga data crédito, no tenga data crédito malo. Y con eso puede generar, digamos, que un bienestar para su familia. Obviamente también con las ganancias se pueden generar eso que la gente critica
del tema del ocio de la familia campesina, pues eso no sucede solo con el trabajo de la coca. Pero también invierten en educación, en También vivienda, en tierras. en Eh, todo lo que en todo lo que invierte una persona que tenga un trabajo en Perdón, una Arnois, yo empresa. tengo la impresión de que muchos raspachines terminan comprando tierra. ¿Eso es verdad o no? Pues al menos la casa la terminan comprando, al menos terminan como sosteniendo a su familia para que, digamos, en estos territorios es difícil. Lo que pasa es que son zonas distintas, son situaciones distintas las que viven los campesinos en esas zonas a las que normalmente se vive en cualquier otra ciudad o parte de Colombia. Por ejemplo, un raspachín raspachín como tal, le es difícil ponerse a pensar en que va a ahorrar para comprarse una casa porque básicamente lo que coge se lo gasta en el sostenimiento de su familia. Tampoco es que ganen más de 2 salarios mínimos, no alcanzan mucho para educación, para salud, para todo lo que tengan que hacer, para ropa de su familia. Por lo regular, los campesinos siempre tienen una familia numerosa y eso pues es un gasto adicional. Pero finalmente terminan los raspachines también, algunos los que son juiciosos, porque hay de todo, como en cualquier parte o en cualquier otra profesión, algunos que ahorran para comprarse su lote, digamos, o quieren comprar una finca, hacen la manera de ahorrar, pero pues hay otros que definitivamente no les interesa simplemente vivir como quieren. Eso, o sea, digamos que lo que se vive con el raspachín o con el tema de la economía de la coca es igual a cualquier otra economía en sus diferentes cadenas. Hay trabajadores que trabajan en el negocio por así decirlo, de la construcción y pues pasan a tomar todos los fines de semana, a emborracharse todos los fines de semana y otra vez vuelven a la construcción y nunca ahorran nada. Pero hay unos que trabajan en la construcción y ahorran cosas. Así es, Entonces, así es. Este digamos que hay. diagnóstico es muy importante. O sea, esto no es una economía que vino de Marte ni trabajadores que vienen de Marte. De hecho, muchos trabajadores pasan entre lo legal y lo ilegal, ¿cierto? Entre la coca y otras actividades como la construcción, etcétera, etcétera. Sí, Pero mire, lo que pasa es que hay que entender de que la gente no ve la coca como un tema donde ellos quieran quedarse toda la vida. O sea, la coca se ve precisamente como una actividad de tránsito. de tránsito y de subsistencia, obviamente buscando otra vida mejor. No en vano, hoy encontramos que los cultivadores de coca que están en proceso de sustitución de cultivo, todo lo que solicitan es ganado, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante y hagamos nosotros nuestro propio tránsito. Entonces, usted era Raspachín, ¿cómo entra usted a la organización social? ¿Cuál es su trayectoria dentro de la organización social? Bueno, yo, digamos, desde el colegio fui personero, siempre me había gustado como ese tema. Y en la vereda yo realmente fue por pura casualidad. Yo conté con la suerte que no cuentan muchos campesinos, que cuando llegué pues a hacer raspachín, yo ya era bachiller y era raro ver un bachiller en esa zona. Eh, y había otro presidente de Junta de Acción Comunal. Allá la gente, esa época, la gente tenía que estar organizada en juntas de acciones comunales. Digamos, apenas estaba como recuperando el territorio de todo el proceso este de paramilitarismo y demás. Había que crear una junta de acción comunal. Todo el mundo tenía que estar afiliado en la junta de acción comunal por petición, obviamente, del mismo actor armado y para subsistir allá, pues quien no estaba afiliado a una junta de acción comunal era como si no viviera en esa zona. O sea, Yo me tenía que afilié, estar afiliado a la Junta. sí, claro, yo me afilié como persona de tránsito porque yo iba solo a raspar, no estábamos viviendo todavía allá. Pero una vez interpretando los estatutos de la Junta de Acción Comunal de Río Sucio, ayudando a leer los estatutos allí,
la gente pues empezó a criticar al presidente de la Junta de Acción Comunal y el presidente luego renunció. Y hicieron una reunión donde convocaron a todos los habitantes, pues porque había que tener junta. Y en esa reunión, pues mi nombre sonó como para la presidencia de la Junta. Y pues allá se vota alzando la mano. Entonces todo el mundo alzó la mano en que querían que yo fuera el presidente. Y básicamente la elección era porque era como el bachiller de allí. O sea, alguien que podía de alguna u otra manera gestionar. Luego de eso, yo fui presidente de esa Junta de Acción Comunal de Río Sucio básicamente como desde el 2008, como desde el 2007, 2008 más o menos. Y ya llevaba como 3 periodos. Digamos que ayer como presidente de la Junta de Acción Comunal tuvimos que trabajar muchos temas, entre esos el tema de derechos humanos, derecho internacional humanitario, defender pues de eso porque digamos que era una zona de confrontación en esa época entre el ejército y la FARC. Y pues había muchas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Nos hacíamos acompañar por la Comité Internacional de la Cruz Roja. Eh, en ocasiones teníamos que ir a sacar al ejército de las casas de los campesinos. Teníamos que denunciar al ejército porque pues aparte de que llegaban a ser presencia de la única entrada del Estado por allá, pues entraban a violentar, digamos que a los campesinos, porque incluso tenían prácticas como de amarrar a los campesinos, de ponerlos a cargar agua, de llevárselos por 2, 3 noches, no dejar subir comidas. Entonces, digamos que abanderamos como esa lucha de empezar a decirles que obviamente debían respetar el derecho internacional humanitario. Y incluso luego, con varias juntas de acciones comunales, como con 5 juntas de acciones comunales, se nos dio la idea de crear la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, que es una organización ya de segundo nivel, donde se iban a afiliar todas las juntas de acciones comunales que habían en la zona. Entonces me tocaba como hacer, liderar ese trabajo junta por junta. Estuve organizando casi todas las juntas de acciones comunales de ese sector, en compañía de una organización que había por el Bajo Cauca que se llamaba SOCBAP. Y en el 2011 por allá salimos a una movilización en Puerto Libertador por, eh, digamos, denunciando hechos Violación de derechos. de violación de derechos y de derecho internacional humanitario por parte del ejército. E incluso en esa movilización, pues las exigencias eran sacar a un capitán que había allá, que estaba, no dejaba pasar comida para los campesinos con la excusa de que esa comida iba para la guerrilla, pero allá también vivían campesinos. No dejaba, bueno, campesino que bajaba al pueblo embotado, o sea, como uno camina por allá porque eran caminos reales, pues lo detenía y lo manifestaba pues que eran guerrilleros y ese tipo de cosas. Y al que veía bien vestido en el pueblo, pues lo acusaba de ser paramilitar. Entonces ya uno no sabía qué era lo que era dentro de un mismo corregimiento. Entonces salimos como 2.000 campesinos a Puerto Libertador. Demoramos ahí, eso fue como de 10.000, 2010, 2011, creo que fue la movilización. Y en el 2011 demoramos allí como 2 meses y logramos que cambiaran al capitán y a todo su ejército que estaba allí violando pues el derecho internacional humanitario. Logramos demostrar, entre otros, que era cierto, que teníamos toda clase de evidencia. Lo cambiaron y pues entró, digamos que otro comandante que también debió salir como al mes, precisamente porque inició con la misma actitud. Después de esa lucha allí, se logró que entrara un ejército mucho más consecuente con lo que deberían ser los ejércitos. Y se logró como una estabilidad del territorio allí con el tema de la fuerza pública. Ahí creamos la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba. A mí me eligieron como presidente de esa organización y representante legal. Y me tocó pues obviamente renunciar a la junta directiva de la vereda, que ya llevaba ya como 6 años, 7 años, 3 periodos de 4 años en la junta.
Entonces me renuncié, pues no porque no quería estar en la Junta, sino porque ya tenía el cargo en la otra organización y pues eso quitaba bastante tiempo. Desde allí, desde Azucor, pues me delegaron en su momento, bueno, nos afiliamos a la ANZOR, que es la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas. Eh, nos afiliamos a lo que en su momento se llamó Marcha Patriótica y digamos que a mí me delegaron a esos espacios desde el territorio y logré ser, por ejemplo, el coordinador departamental de la Marcha Patriótica en Córdoba y ser el delegado del Nodo Noroccidente de Lanzor que era Antioquia y Córdoba, y allí teníamos alrededor de 17 organizaciones de base grandes. Estaba todo el Bajo Cauca, el norte de Antioquia, Córdoba, todas esas organizaciones que salían a la troncal de Occidente cada rato a hacer movilización. Yo dirigía, digamos, todas esas organizaciones desde acá del Nodo Noroccidente y me fui abriendo como campo allí en la Junta Directiva de ANZOR, delegado desde mi organización de base, porque como esos procesos afiliaban eran organizaciones, pues yo era el delegado. Era como, sí. Entonces, digamos que allí ya hoy soy representante legal de Lanzor. Ya hace varios años, ya llevo también como 3 periodos allí de representante legal. Y pues he estado toda mi vida como ligado al tema de la lucha por los derechos de los campesinos. Digamos que ha sido como mi bandera. No he tenido procesos distintos a trabajar con el campesinado. Lideré la creación de la COCAN. Exactamente. Lideré, Y usted fui, también lideró la COCAP durante un periodo, ¿cierto? sí, yo fui vocero nacional de la COCAN y ¿Puede ayudé. explicarnos en qué consiste esa liga, esa sigla? Es la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana. Básicamente era una coordinadora que buscaba en ese momento del acuerdo de paz intentar visibilizar a los cultivadores de coca sin estigmas, o sea, que el Estado entendiera o el gobierno de turno entendiera de que eran cultivadores de coca pero no eran delincuentes y que el concepto, digamos, que de delincuencia que tenían en su momento hacia los cultivadores de coca y las estigmas debían frenarse y logramos allí formar un gran movimiento que estuvo, digamos, que sus repuntes cuando la firma del acuerdo, bueno, cuando estaban negociando en La Habana, nosotros con los acuerdos que se iban formando, íbamos creando, digamos que estos comités, preparándonos para la implementación del punto 4 del acuerdo de paz, obviamente, pero no una implementación desde la ignorancia o de simplemente quitar la coca, sino una implementación desde el conocimiento de lo que decía ese acuerdo. Y aparte de eso, no desde la negación de dejar el cultivo, sino desde que el Estado entendiera que las políticas que estaba utilizando contra el campesinado solo generaban más miseria, pero no quitaba, digamos, que la gente dejara de cultivar coca. ¿Por qué? Y Porque eso nos lleva a la tercera parte de nuestra conversación, o sea, su trayectoria, digamos, dentro del liderazgo social es larga y fíjense, pasa por les quiero recordar a todos, las juntas de acción comunal son entidades creadas por el Estado en el contexto del Frente Nacional, etcétera, etcétera. Esto no es una cosa, digamos, extraestatal. Estas fuerzas de las que usted está hablando son legales. eh, y entonces, digamos, aparece la COCAM y en ese contexto se firma el acuerdo final. Entonces, aquí en esta tercera parte me gustaría que habláramos primero, ¿cómo recibieron ustedes el PENIS? ¿Cómo vieron el PENIS? Y en segundo lugar, ¿cómo evalúa usted la implementación? El PENIS, para todos los quienes nos están escuchando, es el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, que se firmó en el contexto del acuerdo final de diciembre de 2016. Entonces, ¿cómo recibieron ustedes ese acuerdo? ¿Qué actividades emprendieron para esa sustitución? Si los campesinos querían o no la sustitución. Y después, ¿cómo evalúa usted en este momento eh,
digamos, la implementación de esa parte del acuerdo? Obviamente son muchas preguntas en una, pero ahí vamos desglosando. Bueno, yo quiero empezar diciendo que desde las organizaciones, cuando se estaba negociando en La Habana, nosotros tuvimos la oportunidad de un llamado que hizo la mesa de negociación para que los cultivadores de coca fuéramos bueno, los delegados o delegados por región, que nos dieron la posibilidad de ir un delegado por región a La Habana a, a sentarnos a revisar cómo creíamos nosotros que podía ser un programa de sustitución. Obviamente, cuando uno lleva esa idea allá, ya ha pasado por múltiples reuniones, debates con los campesinos y todo lo demás, que sería largo contar eso. Nosotros nos íbamos de municipio en municipio, corregimiento en corregimiento, pues recogiendo las preguntas de la gente. Nos fuimos a La Habana. Yo tuve la dicha, por así decirlo, de poder representar a los campesinos de Antioquia y Córdoba, y creo que Caldas, cuando es, era como parte de lo que teníamos organizado como la región del noroccidente. Tuve, digamos, que la fortuna de ir. Digo que la fortuna porque era un momento histórico, obviamente, para el país, y participar en ese momento era importante, al menos para nuestras luchas, y que nuestras voces quedaran consignadas allí. Nosotros estuvimos y planteamos un programa de sustitución, obviamente, ambicioso, enormemente ambicioso, donde los campesinos se les reconociera, bueno, donde no se les dejara solo a los campesinos, sino que tuviera un apoyo para que los campesinos pudiesen pasar de una economía ilícita a una economía lícita, que era lo que el gobierno buscaba. En esas negociaciones, el objetivo del gobierno supuestamente era ese, más allá pues supuestamente de erradicar la coca. Luego nos dimos cuenta que el objetivo era simplemente quitar la coca. Pero el objetivo nuestro era que el campesino pudiera hacer ese tránsito, y planteamos, por ejemplo, apoyos por 3 años a los campesinos para que pudiesen montar su nueva economía con valores por encima de los que pagaron. Nosotros estábamos planteando básicamente 3 salarios mínimos para que los campesinos pudiesen subsistir mientras montaban cualquier tipo de proyecto que en Colombia se quiera desarrollar, que genere ingresos. Va a necesitar mínimo 3 años para empezar a producir algo, cualquier proyecto productivo. Si uno se pone a mirar el cacao, se pone a mirar otro tipo de proyectos que generen algún tipo de ingreso y que esté posesionado en mercado, que tenga cadena de comercialización mínimo, para iniciar va a tener 3 años para poder producir, porque los proyectos de ciclo corto pues son proyectos de subsistencia simplemente, no garantizan, digamos, que una entrada económica estable. Y planteamos proyectos productivos por encima de 25 millones de pesos para cada campesino, aparte de lo que les debían entregar mensualmente, eran esos 3 salarios mínimos. Y aparte de eso, planteamos lo que se llamó PIDDA, que era que entraran de una vez a hacer las carreteras a los territorios. Bueno, todo ese plan que se creó ahí alrededor, pero digamos con unas temporalidades mucho más extensas en apoyar a los campesinos, pero más cortas en que el Estado entrara allí a hacer A intervenir, sí. transformaciones reales. Cuando estábamos bueno, luego de eso, que ya vinimos nuevamente a Colombia con expectativas altas, nos dijeron que lo iban a debatir en la mesa. Luego nos enteramos, pues, nos enteramos ya cuando la FARC estaba en Colombia. Creo que la noticia la recibimos en Popayán, en un encuentro de lanzamiento nacional de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca. Fue que recibimos el anuncio de lo que había quedado acordado para el programa, porque sí, acordaron el punto 4, ya se había firmado, pero el programa como tal no se había acordado. Y recibimos allí, nos invitaron en el marco del lanzamiento de la coordinadora en Popayán, nos invitaron a un espacio liderado por Pastor Alape y en ese momento Eduardo Díaz, creo que era, o no, el comisionado de su momento, el cargado de, creo que era Pardo, no recuerdo bien. Rafael Pardo, sí creo que era. Sí, nos invitaron y pues allí nos socializaron a toda la dirigencia de COCAN, eh, digamos que el tema de cuál era el programa de sustitución.
haciendo hacia atrás, nosotros, para ser reconocidos como una fuerza organizativa fuerte, tuvimos que hacer muchas acciones en el territorio, por ejemplo, evitar las erradicaciones forzosas y exigir que se hiciera implementación voluntaria de sustitución de cultivo. Al Perdón, una principio, cuña aquí. En la página web del Observatorio de Tierras, algunas de esas acciones están documentadas, incluso con videos. Siga. y tuvimos que parar la erradicación forzosa en todo el país. O sea, no era un tema de que el ejército pudiera ir a erradicar. Con movilización social paramos la erradicación forzosa en todo el país y denuncias sobre el tema de cómo incluso nos costó hasta muertos. En algunas partes mataron campesinos y líderes por intentar evitar la erradicación forzosa. Pero hay que dejar claro que esa erradicación forzosa no la intentábamos evitar a que siguiera el tema de la coca. Lo que decíamos era, bueno, el gobierno tiene 2 estrategias o 3 estrategias para quitar los cultivos de coca. Nosotros estamos de acuerdo con que se implemente una, que es la sustitución voluntaria de cultivo en el marco del acuerdo de paz. Presionando todo eso fue que surgió precisamente un programa de sustitución que para nosotros cuando nos lo socializaron era bastante, o sea, no llegaba ni siquiera a un 20% de lo que nosotros habíamos propuesto. La verdad, estaba bastante pobre, que es el programa de sustitución que todo el mundo conoce, redondeando las cifras son 36 millones de pesos en apoyo directo a la familia, divididos en varias etapas. Una etapa es un tema de 12 millones de pesos para asistencia alimentaria, que era 1 millón de pesos mensual a cada campesino, pero el campesino le entregaba 1 millón de pesos, tenía que erradicar la totalidad de su cultivo y le seguían apoyando con 1 millón de pesos por 11 meses más. Y en ese transcurso se suponía que se iba a implementar un proyecto de seguridad alimentaria, pero ese proyecto de seguridad alimentaria era de 1.800.000, entonces uno se ponía a pensar qué tanto se podía hacer con 1.800.000 en un proyecto de seguridad alimentaria administrado por operadores, claro está. Y luego, digamos que al año, digamos que se iba a implementar, cuando ya el campesino dejara de recibir apoyo, se iba a implementar un proyecto productivo eh, de 9 millones de pesos, proyecto productivo de corto plazo. Y luego a los 2 años, o sea, en el segundo año se implementaría un proyecto productivo de 2 millones de pesos para cada familia y se iba a dar un tema de asistencia técnica durante todo ese proceso. Eso en términos generales era como el PAI individual. Aparte de eso, en ese acuerdo se ofrecía que iba a haber un PAI comunitario, ¿Nos recuerda qué es el PAI? programa de atención individual y, eh, y un programa de atención comunitario, es el PAI Exacto. comunitario. Que eran como instrumentos del PENIS. Sí, Sí. instrumentos del PENIS que permitían, digamos que, atender a la familia y atender a la comunidad donde había la coca. Entonces, el segundo, que era el PAI comunitario, que es el plan no, ese es el plan de atención inmediata comunitaria y el plan de atención inmediata individual. El plan de atención inmediata individual tenía 36 millones de pesos en todo su tema y Suscripción. era para ejecutarse en 2 años. Y el plan de atención inmediata eh, colectivo, comunitario, pues digamos que tenía un tema de unas guarderías escolares rurales, un tema de brigadas de salud para esos territorios, porque hay que recordar que en esos territorios no hay centros de salud ni médicos. Y tenía también un tema de vías terciarias eh, y de biblioteca rural en los colegios. Eso, digamos que en términos generales, era lo que tenía ese PAI comunitario y en 5 años se debía implementar luego, durante 5 años, más tardar, se debía implementar lo que llamaron los PITDAS, que eran unos planes que se tenían que construir en unas instancias que se crearon para la intervención rápida de esos municipios distintos a lo que iba a construir los PDs que se llamaron en su momento. Digamos, de ejecución más rápida, obras de ejecución más rápida, recursos que se debían asegurar para implementar de manera rápida en esos territorios.
eso era en términos generales lo que había. Obviamente, ya después de estar metidos en todo ese proceso, teníamos la esperanza de que todo el mundo tenía en el acuerdo de paz en ese momento, que eso diera resultados para transformar los territorios, porque nosotros no estábamos pensando en, bueno, ¿en qué me llevo yo como campesino? Sino, bueno, si luego me dan una casa en una vivienda rural, si luego me dan saneamiento básico en mi comunidad, si hay escuelas, si hay carreteras, pues obviamente esos 36 millones de pesos que me van a entregar a mí de manera individual en proyectos productivos, pues me van a servir porque de ahí voy a poder sobrevivir. O sea, uno no lo veía como un tema individual, sino como algo integral de todo lo que traía el acuerdo de paz. Es más, se socializaba de esa forma, se socializaba con todos los pilares de la reforma rural integral. Todo eso sonaba muy bonito, realmente. O sea, Claro. la gente, en su momento uno se hacía una idea, como esas que uno ve en las películas de una finquita con sus potreros organizaditos, con su casa, con su luz allá en la vaina, con la carretera que llega, si no hasta la vivienda cerquita. Uno se soñaba algo así, Y yo realmente. sentí que había entusiasmo de verdad en Sí, ese sí, momento. la gente tenía entusiasmo. Luego de que sucedió eso, nosotros como COCAR nos comprometimos, obviamente, a que si dejaban de erradicar los cultivos, nosotros nos íbamos, los líderes de las organizaciones, todo lo que había, a convencer a los campesinos de que el plan de sustitución funcionaría. Y efectivamente así lo hicimos. En todo el país firmaron 50.000 familias para acogerse al plan integral, al Programa Nacional Integral de Sustitución. Y de esas 56, no, perdón, 96.000 familias firmaron. De esas 96.000 familias se llegaron a erradicar alrededor de 46.000 hectáreas de coca de manera voluntaria. Y eh, hubieron partes donde no se firmó el plan individual, o sea, gente que se quedó sin firmar. Y entró ese programa a competir con el otro programa del gobierno, que era la erradicación forzosa, eh, en condiciones bien difíciles, porque mientras el programa de sustitución tenía contratado a un ODC para que hiciera el monitoreo exacto de las hectáreas de coca que erradicaba el campesino, con medición exacta, con polígonos y todo, el programa de erradicación forzosa liderado por el ejército, pues el Ministerio de Defensa no tenía ningún tipo de medición exacta, ni había nadie detrás de ellos midiendo los cultivos que supuestamente ellos erradicaron. ¿Eso era Obviamente, bajo Duque o bajo Santos? primero bajo Santos, la primera O sea, parte bajo como los dos. el último año, y después cuando, bueno, todo se firmó cuando Santos, que Duque no firmó un acuerdo luego. Todo se firmó cuando Santos, en el gobierno de Duque no se firmó ni siquiera un acuerdo de sustitución porque ellos plantearon cambiar la torta No, o pero cambiar. digo, ellos plantearon cambiar el penny, ¿cierto? Sí, claro, ellos estaban intentando implementar algo parecido al tema de consolidación territorial, cambiar un cultivo por otro, sin transformar, digamos, que los temas reales que es la infraestructura del campo en ese momento. Bueno, digamos que después que firmaron eso, entró la implementación. En la primera implementación, cuando el gobierno Santos, pues todo iba bien porque efectivamente era la entrega de giros de plata en la zona. Hay que recordar que se firmaron planes de inversión en zonas donde, o se firmaron, digamos, acuerdos para sustituir en zonas que tienen distintas determinantes ambientales, que tienen distintos determinantes étnicas, distintas determinantes territoriales. Y lo que se decía era que en todas esas zonas se iba a poder implementar los proyectos productivos. Entonces, cuando termina el gobierno Santo, incluso con el gobierno Santo habíamos acordado lo que se llamó el Consejo Permanente de Dirección, que era una instancia que funcionaba a nivel nacional entre el gobierno, FAR y los delegados de las organizaciones. Habíamos acordado como las etapas de la implementación y digamos que esas etapas tenían que ser continuas, no podía que terminar una para empezar la otra, sino que se iban a trabajar en paralelo. Cuando entra el gobierno Duque, estábamos simplemente en los giros y estábamos trabajando desde las comunidades y el gobierno, habíamos acordado como a dónde se iba a intervenir primero y estábamos trabajando en la entrega
de los 2 millones, del millón de pesos mensual, que lo que hicimos fue hacer un acuerdo para reducir las veces que el campesino saliera a un banco a reclamar la plata. Lo que hicimos fue que cada 2 meses se giraran 2 millones de pesos en vez de uno mensual, para que la gente no tuviera que salir 2 veces mensualmente a buscar 1 millón de pesos. Y mientras eso íbamos trabajando en el tema de los proyectos de seguridad alimentaria, incluso se alcanzaron a revisar alguna contratación de unos operadores, que era con lo que trabajaba el gobierno en su momento. Cuando entra el gobierno Duque, todo eso se paralizó como 6 meses más o menos, que fue donde empezamos a movilizarnos a nivel nacional para presionar al gobierno. También como COCAN nos movilizamos en todo el territorio para presionar al gobierno para que siguiera implementando el Programa Nacional Integral de Sustitución. Duque cambió absolutamente toda la estructura de implementación, porque ya no se iba a hacer en paralelo, o sea, no se iba, mientras a la gente le estaban llegando los 2 millones de pesos, la idea era ir implementando el proyecto productivo de seguridad alimentaria e ir implementando el de los 9 millones de pesos. Pero Duque se inventó que él iba a trabajar eso por presupuestos anuales y que en cada anualidad iba a implementar, digamos, una fracción distinta del PAI individual. Por ejemplo, en su primer año empezó a pagar o a girar todos los recursos de asistencia alimentaria. En el segundo año tenía proyectado hacer lo de seguridad alimentaria, pero como ya en el tema de seguridad alimentaria se empezaron a presentar problemas por las zonas donde están ubicados los campesinos, entonces ya no se podía implementar un proyecto productivo de seguridad alimentaria, por ejemplo, en una vereda porque era territorio de ley segunda, o porque traslapaba con un resguardo indígena, o porque estaba muy cerca del Parque Nacional Natural, o porque había un río muy cerca, bueno, por distintas cosas, porque era una zona agroindustrial, por ejemplo. Entonces empezaron a presentarse esos problemas y eso retrasó obviamente todo el tema de que los operadores que contrataron pudiesen implementar, y aparte a esos operadores les dieron unos contratos grandiosísimos, primero para hacer un montón de reuniones, de ECAs que le llamaban, antes de entregarle a los campesinos el proyectico de 1.800.000. Entonces un proveedor podía estar un año simplemente haciendo reunión sin entregarle absolutamente nada a ningún campesino, y al año entregar. Entonces en esa entrega de seguridad alimentaria se demoró todo el gobierno de Duque en entregar seguridad alimentaria, y no llegaron siquiera a prepararse para entregar proyectos productivos de ciclo largo. Lo que hicieron fue comprometer con operadores, o sea, entregarle a unos operadores grandísimos que contrataron, que no eran de los territorios, que eran empresas que terminaron siendo presuntamente los mismos políticos, para que contratar con ellos todo el tema de asistencia técnica y contratar con ellos la entrega de los proyectos productivos a los campesinos. Entonces comprometieron todos los recursos en contratos grandiosísimos, millonarios, y el tema no avanzaba porque ellos tenían primero que hacer 10, 20 visitas técnicas a un predio para poder entregar. Entonces, si se presentaba una novedad, si la gente no iba a la visita, entonces lo sacaban del programa. Bueno, un montón de cosas que se inventaron allí con la intención de sacar gente. Y terminado el gobierno Duque, dejaron básicamente todo el recurso comprometido, que eran las cifras que mostraba el gobierno Duque, que había implementado el PENIG en el 80%, y así sucesivamente. Era pura plata comprometida con operadores, que luego, pues entrando ya al gobierno del presidente Petro, con el director que hubo primero, que era Felipe Tascón, se empezó como a revisar todos esos contratos con los operadores, porque entre otras ya llevaban como 2 adendum a los contratos y no habían podido terminar. Y se empezó a revisar el tema con esos operadores que llevaban en la implementación de cada contrato, llevaban 10, 20% si mucho de avance, y ya llevaban 2 años con el contrato. Entonces creo que el gobierno le tocó como recuperar todos esos recursos con los operadores, finalizar toda esa contratación para volver a idearse otra forma de implementar. En todo eso llevamos 8 años de estar esperando la implementación de un programa que era para 2 años. Y en estos 8 años, Arnovi, usted,
¿qué porcentaje considera el PENIS que se ha cumplido? Bueno, actualmente digamos que todavía no hay proyectos productivos establecidos en la mayoría del territorio. Muy poquitos son los que se han llegado a establecer. Se está trabajando, bueno, ahorita se unificó los proyectos productivos de 9 millones con los 10 millones de pesos y se va a hacer un solo proyecto. Ya a nivel nacional hay como planes de inversión firmados en todo el territorio. Se eliminaron los operadores también. Y pues se está haciendo un tema de ferias que permite que los beneficiarios le compren directamente a los proveedores con sus saldos. Entonces eso ha agilizado un poco las cosas y pues la confianza en la gente de que le suban los costos a los productos pues está, digamos, un poco más aterrizada en un tema real de que están comprando lo que tienen. Sin embargo, hoy no se puede comprar lo mismo con 19 millones de pesos que se podía comprar hace en 8 años. O sea, los productos están muchísimo más caros, a la gente eso no le alcanza casi para nada. Digamos que hoy está la implementación de todo el PENIS como en un 70% el PAI individual como tal, porque se dejó de hablar, en todos los gobiernos se dejó de hablar del PAI comunitario, o sea, del plan de atención inmediata para las comunidades. De eso O no sea, se ha implementado nada. eso desapareció. Sí, nunca más lo han mentado y ¿Y no, la articulación con la reforma rural integral, ha habido algo? no tampoco. Hay algunos casos muy de voluntad de los mismos líderes donde, por ejemplo, ahorita que se está implementando el tema de todo lo que tienen las instituciones del presidente Petro, se le solicita a la Agencia Nacional de Tierra que los predios que vaya a entregar, pues tengan unos criterios de que sean cultivadores de coca, o sea, personas en proceso de sustitución de cultivos de coca. Entonces han habido algunas fincas de esas que se las han entregado a cultivadores de coca. Eh, bueno, a personas que están en el PENIS, por así decirlo. En proceso de sustitución. Sí. Como acá, por ejemplo, en Córdoba, una finca que entregaron hace poco, se la entregaron a 50 beneficiarios del programa. Otra finca que entregaron en Planeta Rica, se la entregaron a 100 beneficiarios del programa. Como en tema de intentar una articulación. Pero el tema con el PAI comunitario, que hay que dejar claro, y el PITDA, es que lo único que tiene, los únicos recursos que tiene en la dirección de sustitución en este momento, o que ha tenido toda la vida desde que se creó, es el del PAI individual. O sea, fue dentro del presupuesto nacional los únicos recursos que quedaron comprometidos para ejecutarse desde la dirección de sustitución es el PAI individual, o sea, los recursos que se le entregan a través de proyectos productivos a los campesinos que quitaron el cultivo. Pero en esa institución no hay recursos o no hay un rubro presupuestal para temas de PAI comunitario, o sea, para hacer guarderías rurales, ni para hacer comedores escolares o brindar, digamos, que el tema de la alimentación escolar rural y las brigadas médicas. En el gobierno Duque se inventaron algo que era que eso se tenía que articular con la institucionalidad local, implementar cosas con la institucionalidad local. Entonces se volvió moda que cualquier jornada médica que hiciera la alcaldía con el centro de salud o con el CAMU de cada municipio, entonces la tachaban como si fuera parte de la implementación del país comunitario. Cualquier carretera que hiciera incluso ONG o con apoyo de otras entidades, la tachaban como si fuera solo por estar en el sitio donde se había sustituido el cultivo. Entonces eso se volvió como una moda de ponerle Un sello. un chulo a todo. Entonces encontraron en la alcaldía que era obra de la alcaldía, pero iba a los informes que hacía la RT y se encontraba que en los informes de la RT también había sido parte de la RT. Y si uno a la dirección de sustitución encontraba que también había sido chuleado por la dirección de sustitución como parte pues del cumplimiento. Entonces se volvió un tema de chulear muchas cosas que en los informes pues en el papel aparecía que se había hecho mucho y varias instituciones trabajando en lo mismo y cuando uno iba a los presupuestos reales de los proyectos que se hacían, pues eran incluso contrapartidas que daba el municipio en un proyecto que daba
por ejemplo, programas como Territorio de Oportunidades o otro tipo de programas en los territorios. O USAID incluso con algún programa que tuviera en una zona para hacer una placa huella, entonces ahí se anotaba todo el mundo, pero Claro. realmente era una contrapartida. Y en ese son, pues llevamos hasta el día de hoy eh, 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 que la todavía alternatividad penal diferencial, ¿en qué estamos en eso? en nada. O sea, realmente no se ha hecho, más allá del decreto que salió en el Fast Track, pues eso, digamos que no se ha aplicado. Creo que por la acción de los campesinos frente a reconocerse como cultivadores de coca sin necesidad de que los consideren delincuentes, eh, digamos que bajado el número de campesinos que meten a las cárceles por estar trabajando en un cultivo o ese tipo de cosas, pero más es la acción organizativa de la gente la que ha permitido que eso en la práctica ya no sea tan común que capturen a un campesino simplemente por estar en un cultivo de coca o por estar en una caleta. Han habido capturas también, pero que no le aplican el tema de la alternatividad penal con campesinos que cogen o que capturan con eh, base de coca. Es lo único pero En este momento, como última pregunta, porque no quiero abusar de su tiempo, eh, y además podríamos quedarnos aquí hablando horas con ese conocimiento de detalle que usted tiene. ¿Cuáles son las principales demandas de los campesinos afiliados a la COCAM frente al Estado, no solamente frente a este gobierno, sino frente al Estado colombiano? ¿Cómo ve usted las perspectivas y las reivindicaciones básicas de de los campesinos organizados en la COCAM? bueno, mira, yo creo que hay que anotar varias cosas como para finalizar. Lo primero es que el campesinado, lastimosamente, a causa del incumplimiento, hay un número de campesinos que volvió a reincidir en el cultivo de la coca, porque obviamente todavía no tienen un proyecto productivo de que subsistir. Los actores armados aprovecharon ese vacío que el Estado no logró reivindicar para generar condiciones para que el campesinado, parte del campesinado nuevamente sembrara cultivos de coca. No todos, porque algunos siguen esperando de que se les implemente el programa. Hay una desesperanza grande en los campesinos porque ya no es como ese entusiasmo que se veía antes, como en que entreguenme eso para yo hacer mi proyecto productivo, sino que lo que se ve es como entreguen esa vaina rápido a ver si salimos de eso y no seguimos perdiendo el tiempo en eso, porque el campesino piensa que en temas de reuniones, de trámites de novedades, de invitaciones a escenarios, de espacios para hacer temas técnicos, está perdiendo más plata y más tiempo de lo que el programa les va a entregar. O sea, hay una desesperanza, ya la gente incluso no cree que eso se vaya a implementar nunca. Y es como un tema de entrégueme lo que sea para yo cerrar ese ciclo allí y dedicarme a hacer otra cosa. Ya no, eh, es muy complejo irle a exigir a un campesino ahorita que con eso se sostenga, sabiendo que no, la plata no vale lo mismo. Y hay una desesperanza muy compleja y hay un tema de que se perdió como ese entusiasmo de acceder a los temas de sustitución de cultivo. Aparte de eso, eh, creo que las exigencias del campesinado en términos generales sigue siendo en que implementen el PENIS como ellos lo firmaron, que les cumplan, porque obviamente el campesino cumplió, erradicó obviamente sus cultivos de manera voluntaria, de que se generen, digamos, las condiciones para que ese recurso que ellos tienen allí en el gobierno se los entreguen y les generen las condiciones también para que eso les ayude a ellos a que su economía mejore. Pero aparte de eso, creo que siempre se escucha en los campesinos manifestar que todo tiene que ser integral y que los campesinos siguen esperando las tierras, siguen esperando las vías, siguen esperando la electrificación rural de la que se le habló en el punto 1 del acuerdo de paz, siguen esperando ese acceso a tierras que no se ha visto. O sea, los campos en este momento si los comparamos
con el 2016, cuando se iniciaron los diálogos, siguen siendo los mismos. O sea, no han habido, digamos, cambios que uno pueda identificar como mejores en aquellos tiempos. Hay algunos temas que son más que todo son pañitos de agua tibia, como algún tipo de alguna placahuella, una pintura de un colegio, una aula escolar que hicieron con los recursos estos del fondo que se hizo para recopilar esos recursos donde participa la RT, pero realmente no existen condiciones tan diferentes. Habrán algunas mejorías por el paso del tiempo también, pero no existen como condiciones distintas. O sea, lo que quiero decir es que la gente sigue exigiendo que el acuerdo de paz se implemente, porque lo que hemos visto es que con los dineros del acuerdo de paz lo que se hizo fue beneficiar a otra gente que no necesariamente son los campesinos. Por ejemplo, hay un Derechos caso de los en hombres. Salta, Francisco, que toca revisar, y en las partes donde conozco que las placahuellas que hicieron con la plata del acuerdo de paz, la hicieron para las veredas o para los caminos o sí, los pedazos de carreteras que habían por donde pasaban la finca de la gente que más plata tiene, de los políticos de turno. Entonces, por ejemplo, si tú vas a ver las placahuellas de Tierra Alta, están por la zona donde tienen finca los terratenientes de esa zona o los que tienen, digamos, más poderío económico allí. O sea, lo que hizo eso fue valorizarle las fincas a ellos. Aparte de eso, hicieron inversiones en corredores que no tenían nada que ver con el campesino. Por ejemplo, en Montelíbano, aprovechando ese tema de los recursos de La Paz, construyeron, o no construyeron, porque esa vía estaba construida, hicieron un mejoramiento de la vía La Apartada Montelíbano, donde básicamente es un tema que le corresponde a otras entidades de realizar. Y Y así entonces cogieron la paz, la plata de la paz y de la sustitución para meterla en otras vainas. sí, y Mm. básicamente eh, poco ese recurso le quedó a la gente. Y más que todo fue cemento. O sea, el cemento obviamente dicen los que administran temas públicos que es lo que más plata le da a una administración. No sé por qué, pero no quiero andar hasta allá. Pero es lo que más hicieron con esos recursos de paz. Pero el territorio sigue estando en las mismas condiciones. Habrá algunas mejorías en algunas partes, pero tú vienes ahora, lo comparas con 2016 y básicamente no es que cambie mucho el panorama. Y esa conclusión, yo creo que aquí terminamos. Realmente esto es una conversación muy importante, muy densa, que se podría seguir y ojalá la sigamos en algún momento. Pero esta conclusión que nos presenta el Arnold Zapata, les recuerdo, un líder de COCAM, la Asociación de Productores de Coca, Marihuana y Amapola, y líder también de ANSORC, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina. Es muy importante y se plantea desde un liderazgo construido a lo largo de lustros, madurado en muchas luchas, pero también en muchas interacciones con el Estado y muchos esfuerzos a costa de vidas por la paz. Y nos está planteando un interrogante muy complicado que es cómo enfrentarnos a las oportunidades perdidas por la débil implementación y cómo responder a demandas campesinas que largamente represadas, muy básicas y muy justas, pero que por muchas razones el país no ha respondido. Y en esta coyuntura, en donde además se está hablando de los problemas de certificación, etcétera, esta pregunta, este interrogante muy inquietante que nos plantea Arnaud y Zapata, primero es fundamental y segundo, yo sí le recomendaría al país político que lo escuchara con mucha atención y que no desaprovechara esta interrogación para tratar de emitir respuestas sensatas. Muchas gracias por su tiempo y su presencia y su confianza y, y espero que esto haya sido del interés de todos de nuestras escuchas. Muchas gracias. Gracias a usted, profe, y seguimos pendientes para cualquier otra ocasión.